Quiero comenzar mi conferencia con este caso de una paciente de 39 años de edad, madre de 4 niños, con historia preeclampsia y migrañas, que desarrolló de forma súbita debilidad en el brazo y pierna izquierda y cefalea derecha. Como verán en la parte inferior, ven un TAC simple sin contraste y vemos una hiperdensidad en la región paracentral. Al hacer la resonancia por difusión, verán que este paciente tiene un infarto estrecho, grande de la arteria cerebral anterior, ya establecido como lo verán en el FLAIR. La pregunta es, ¿cuál es la etiología de este infarto? Y para eso vengo a darle esta charla de Vessel Wall Imaging o imagen de pared vascular. Mi nombre es Javier Romero, director del Laboratorio Neurovascular del Mass General Hospital. Las imágenes realmente se han concentrado en lo que es el lumen de la arteria. Como verán en este caso, una en angiografía por TAC convencional o angiografía por resonancia se concentra en el lumen. Ha habido algunos intentos de hacer morfología de placa, Vaso-Basora. Nuestro laboratorio fue precursor en esta técnica, demostrando que el realce del Vaso-Basora puede iniciar un tromboembolismo. Mas, sin embargo, últimamente nosotros adoptamos esta técnica de una forma un poco tardía, mas sin embargo tenía todo el sentido de evaluar patología vascular, ya que vemos de una forma más directa la lesión de la pared, no de una forma indirecta como es en las imágenes del lumen. En este caso que vemos, por ejemplo, un infarto de la cerebral media izquierda, vemos que realmente lo que vemos en el angiotac es un corte de la arteria, mas sin embargo no vemos qué está sucediendo con la arteria per se. Un infarto derecho de la región limítrofe de la carótida interna y vemos cómo hay una oclusión de la carótida interna derecha, mas sin embargo no vemos qué está sucediendo tras bambalinas en esa arteria como tal. Las imágenes convencionales, también como la angiografía convencional, solo muestran estrecheces, como vemos aquí en este caso de vasoespasmo reversible, RCVS, y vemos la alteración, más sin embargo, no sabemos si es un proceso inflamatorio, no sabemos si es un proceso espástico, no sabemos si es ateromatoso. Y aquí es donde realmente hay posiblemente lugar para la imagen de paravascular. Como verán, una disección de la basilar en este caso, solamente se ve la estrechez, no vemos el hematoma intramural, no vemos exactamente qué está sucediendo con el proceso inflamatorio de la pared, o no vemos exactamente si esto es ateromatosis. Este es otro caso de vasculopatía por varicela zoster. Como verán, lo único que vemos es las oclusiones como tal. ¿Por qué no vamos a enfocar con vasculitis? Y vasculitis es realmente la indicación más importante que tenemos para imagen de pared vascular. ¿Por qué? Porque realmente es un diagnóstico difícil, donde los síntomas son no específicos. Fiebre, fatiga, sudoración nocturna, pérdida de peso, síntomas neuropsiquiátricos y deterioro cognitivo. El diagnóstico se hace basado en los puntos demográficos, examen físico, medicaciones, serología, y queremos incluir a las neuroimágenes y particularmente imagen vascular como el armamento para hacer estos diagnósticos. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos clásicos? Y realmente lo que vemos es un engrosamiento de la pared, realce de la pared, estenosis, podemos ver en ciertos casos aneurismas pequeños y algunos vasos colaterales. Pero es importante saber, como verán en esta imagen, la evaluación de la pared vascular. Realmente tiene que tomar el vaso en una forma perpendicular, no paralelo o transverso, sino perpendicular al lumen del vaso. De esa manera, como verán en este caso, podemos ver en este caso, vemos como a mano derecha, podemos ver muy bien, voy a hacer esta pequeña, podemos ver muy bien la alteración de la pared en la región posterior. Hay engrosamiento y realce. Esto es una placa ateromatosa excéntrica. Este es un caso clínico clásico que tenemos, un paciente de 68 años con todos los factores vasculares de riesgo posibles, hasta fumador, y vemos que tiene
patología de pequeños vasos de sustancia blanca con unos infartos lacunares y alteraciones de básicamente pérdida central del volumen. También vemos clásicamente microhemorragias gangliobasales y cerebelosas, y esto es lo que vemos a diario en nuestros hospitales. Pero muy interesante que la angiografía por resonancia, como verán aquí, cerebral, es prácticamente normal. Los vasos grandes cerebrales están totalmente normales. Esto no es inusual verlo, a pesar de que comparten factores de riesgo. Pueden tener también las carótidas internas y la carótida externa y la carótida común perfectamente normal en el cuello, mas sin embargo a nivel intracráneo tiene alteraciones. Este es las imágenes vasovasorum de este paciente y como verán aquí en el término carotidio vemos que tiene una placa excéntrica clásica de ateromatosis. Vemos la pared normal en la región posterior, en este caso debido a que esto es un corte sagital, pero en la porción posterior el vaso es completamente normal. En la porción anterior tenemos una placa ateromatosa excéntrica. Y acuérdense de este término. Excéntrico es relacionado a ateromatosis, concéntrico es más relacionado a vasculitis. Básicamente aquí demostrando que realmente intracraneal no es tan evidente la enfermedad de pequeños vasos. Este otro caso clásico donde vemos el lumen en la región posterior y en la región anterior vemos la placa ateromatosa con remodelación negativa. Es importante tener este concepto. Muchas veces vemos que las arterias en la angiografía son completamente normales, mas sin embargo, como verán en este caso, la placa crece de forma excéntrica, se llama remodelación negativa, antes de alterar el lumen. Por lo tanto, estamos muy atrasados en hacer este diagnóstico si nos basamos en el lumen. Mientras si hacemos lo que es vessel wall imaging, podemos realmente detectar ateromatosis intracraneal de una manera más temprana. Este otro caso, 47 años de edad, femenina, con múltiples infartos y los factores de riesgo, y estaba con esteroides. Pensaba en ese momento que era muy posiblemente una vasculitis debido a su edad, a pesar de tener los factores de riesgo, pero venía ya con esteroides. Vemos estos infartos perforantes antiguos y vemos uno agudo en el putamen y vemos otro agudo en el tallo cerebral. Fue muy importante ver que este paciente lo que tenía era realmente ateromatosis. En la porción inferior vemos una placa ateromatosa. Quiero comparar aquí, a su mano derecha es el vaso normal, a su mano izquierda anormal. La cisura es Silvio y vemos aquí muy bien la placa ateromatosa en la región inferior del vaso y en la porción superior vemos el lumen. Aquí vemos el lumen completamente normal y una pequeña pared levemente engrosada, mas sin embargo es relativamente casi normal. Otro paciente, y este fue uno de los primeros pacientes que hicimos este tipo de imágenes y creo que con esto los neurólogos realmente estaban bastante confundidos con este paciente y con este caso realmente empezamos con pie derecho. Paciente 54 años de edad, sin previa historia médica, con 3 días de cefalea, se encontró que estaba hipertenso y tenía una hemorragia talámica derecha. Caso clásico que vemos a diario en nuestro hospital, hemorragia hipertensiva, y además decía que tenía problemas de visión y el control de la presión era realmente pobre. Estas son las imágenes, el TAC simple demuestra, como verán, la hemorragia talámica, susceptibilidad muestra no solo la hemorragia talámica, pero varios microhemorragias a nivel gangliobasal, clásico de pacientes hipertensivos. Más sin embargo, como verán, en el FLAIR vemos cómo tiene hiperdensidad talámica un poco difusa. Eso nos llamó la atención, porque como verán en los casos de pequeños vasos, la región talámica es poca afectada de enfermedades, realmente de sustancia blanca. Además de eso, presentaba múltiples infartos pequeños al mismo tiempo de presentar esta hemorragia. Tenía en el líquido subarquídeo elevación de la proteína 6281, lo cual inmediatamente nos puso en alerta acerca de un proceso inflamatorio. Hicimos la angioresonancia completamente normal, las carótidas completamente normales, por lo tanto no podemos explicar mucho a partir de ahí. El paciente fue dado de alta y regresó
casi un año precisamente con otros infartos. Ahora un infarto talámico, otros periatriales, realmente de vasos pequeños perforados. Inmediatamente nos alertó esta seguidilla de infartos y como verán al hacer la imagen de pared vascular vemos que realmente este paciente tenía un proceso inflamatorio difuso de la arteria. Aquí vemos en esta imagen la basilar en la región superior, vemos la arteria cerebral posterior izquierda con realce concéntrico. Escuchen bien, concéntrico, que realmente afecta toda la arteria, no solo excéntrico como la ateromatosis, concéntrico. Vemos que también tenía realce a nivel de la cerebral media, bilateral. Aquí verán también tenía realce en las carótidas internas, pero lo más importante es ver que en la unión vertebrobasilar hay realce concéntrico de ambas vertebrales llegando a la basilar. Aquí es una reconstrucción de la arteria basilar de forma curva y vemos cómo realmente hay realce concéntrico de la arteria, particularmente en la basilar distal. Esta es la cerebral posterior. Vemos aquí la basilar también con realce concéntrico proximal. Realmente este paciente tenía un proceso inflamatorio importantísimo, había consultado 4 veces al hospital. Como fue nuestro primer caso, los neurólogos no nos creyeron y lo dejaron ir con estatinas y el paciente regresó al siguiente mes con nuevos infartos, como verán, con un nuevo infarto. En ese momento se hizo una biopsia, era claro que el paciente tenía un proceso inflamatorio perivascular y fue considerada una vasculitis, como verán en este reporte de patología. Debido a que este fue nuestro primer caso, yo entiendo muy bien que los neurólogos realmente no tenían mucha confianza con esta técnica, mas sin embargo, después de esto realmente todo ha cambiado y hoy en día tenemos afortunadamente una experiencia de 700 pacientes y cada vez estamos aprendiendo más acerca de estos casos. El paciente fue tratado con antiinflamatorios importantes y tiene más de múltiples años sin infartos, sin infarto. Volvamos a nuestra paciente que le empezamos, una paciente de 39 años, madre de 4 niños con historia de un infarto de la arteria cerebral anterior derecha. Y vemos que tenía estos signos clásicos, tenía una postura flexora del brazo derecho y extensora a la pierna. Y básicamente tenía una posición distónica del pie izquierdo. Reportaba cefalea 5/5, no había alteraciones de simetría facial y nuevamente, como verán, el TAC sin contraste, una pequeña hemorragia en el surco postcentral y vemos aquí, quiero mostrar el angiotac. Como verán, la arteria cerebral anterior, que es la que realmente está comprometida, vemos que hay cierta simetría ahí de los vasos, mas sin embargo no es claro. Vemos el infarto y quiero mostrarle esta alteración del vaso como tal. En la reconstrucción se verá mejor, pero antes de mostrarle eso, quiero mostrarle lo que estaba pasando a nivel de lo que es la carótidas internas. Como verán, la carótida interna tiene lo que se llama string of beads o en perla y vemos que este paciente muy posiblemente tenía una fibrodisplasia muscular agregado a su infarto. Paciente joven con migrañas previamente, hoy tiene fibrodisplasia muscular. Aquí vemos la alteración a nivel de la carótida interna, de la arteria cerebral anterior y vemos un adelgazamiento importante de el A2 y vemos luego un engrosamiento de esa arteria de una manera longitudinal. Aquí vemos muy claramente este mismo defecto, vemos que la arteria está adelgazada y luego hay un engrosamiento de la arteria cerebral anterior. Y entonces, al hacerle imagen de pared vascular, vemos un realce importante alrededor de todo esto. Es precontraste, donde vemos un poquito de hiperintensidad de la disección y vemos que hay un realce importante. Es claro que creo que el diagnóstico es muy claro con respecto a la angiografía por TAC. Sin embargo, había cierta duda que esto fuese un pseudoneurisma o no, y realmente lo que es un pseudolumen, y aquí lo vemos muy bien.
un false lumen de la disección de la arteria cerebral anterior. Y, y muy importante, cuando hay una disección, hay un proceso inflamatorio importante alrededor de ese vaso debido al hematoma intramural. Produce realmente una inflamación importante alrededor y eso es lo que vemos en este caso. Vemos un realce alrededor de toda esa disección. Aquí lo verán nuevamente. Y aquí vemos nuevamente en la angiografía por resonancia, podemos ver el lumen adelgazado, vemos quizás un pseudoneurisma o el falso lumen aquí en esta región. Otros casos importantes de los cuales nos ha beneficiado, en este caso superior, la terminal de la carótida, un paciente con un facial, y vemos cómo hay un engrosamiento importante en la pared y un realce. Este paciente tenía un caso clásico de varicela zoster, vasculitis por varicela zoster. Desafortunadamente, el paciente falleció de un infarto masivo de ese hemisferio. Hubo una oclusión total del término de la carótida y de la arteria cerebral anterior y cerebral media proximal. Este es un caso clásico de una ateromatosis. Como verán, nuevamente vemos aquí lo que es el realce excéntrico. Y aquí un paciente con vasculitis primaria del sistema nervioso central, donde vemos el realce concéntrico de la pared vascular. Estos son los casos clásicos. Así es como se debe ver las imágenes de un paciente normal. Realmente no se debe ver el vaso como tal. El vaso es muy delgado, a menos que haya enfermedad, ya sea traumatosa o no. Pero como verán, la interfase entre el líquido subarachnoideo y el flujo y el flow void es realmente muy claro. Y vemos que realmente la pared no se ve. Cuando se ve es porque hay patología. Este caso nuevamente un caso totalmente normal y vemos la resolución a 0.5 milímetros. Este otro caso de 22 años, paciente con una nefropatía conocida, con IgA nephropathy, y básicamente lo que quiero demostrar es que tiene un infarto cerebral. Las arterias realmente serían relativamente normales, pero lo que sí era completamente anormal era el visual wall imaging. Como vemos, un realce concéntrico de la arteria cerebral anterior, y vemos aquí nuevamente ese realce concéntrico, y esto es una vasculitis por IgA. Hay diferentes técnicas. Realmente es preferible que sea en una plataforma 3 Tesla, debido a que requiere alta resolución. Consideren el hecho de que una arteria tiene más o menos de 3 a 5 milímetros de tamaño, y el vaso como tal, o la pared vascular como tal, es de 0.3 a 0.7 milímetros. Por lo cual realmente requiere más o menos de 0.4 milímetros de resolución. Las técnicas utilizadas son 2D, 3D. Nosotros usamos 3D en la técnica 3D debido a que realmente podemos hacer un cubrimiento mayor del cerebro. Aquí, como verán, nunca empezamos con 2D. Estos fueron los estudios primarios. Empezamos 3D isotrópico con un pulso precontraste, un prepulso con Space, ya sea en Siemens o Vista en Philips, Cube en una plataforma de General Electric. Lo importante es que hagan un buen prepulso para suprimir sangre. Eso es lo más importante, digo, que es realmente donde más pitfalls o caídas o de diagnóstico o alteraciones o falsos positivos en diagnóstico suceden, debido a que hay una pobre saturación de la sangre y empieza a verse un poco de realce de la pared. Particularmente cuando estás en el mismo plano de adquisición. Si la arteria está en el mismo plano de adquisición, hay que tener mucho cuidado con ese problema de supresión de sangre. También usamos un gradiente eco o SWI para ver placa intrahemorrágica dentro de la placa, hemorragia dentro de la placa, lo cual es muy importante no solo para ateromatosis, pero para disecciones como en el caso previo. Aquí quiero demostrar algo de los casos que hemos tenido con 7 Tesla. Estamos realmente muy entusiasmados con esta técnica debido a que realmente la resolución es impresionante. Y aquí vemos el Dante Space de algunos de estos casos.
Este es facilitado por la doctora Wiesman de nuestros laboratorios en Charlestown y como verán, se ve muy bien la basilar, como verán la pared ateromatosa se ve muy bien. Aquí vemos un paciente con dolicoectasia y vemos claramente los vasos de una manera clara en 7 Tesla con una resolución en plano de 0.5 milímetros. Ya para terminar, quiero hacer un resumen de qué es lo que debe ver uno en pared vascular y cómo verán en este caso. En un caso normal, la pared es totalmente delgada, no se debe ver. En un caso con vasculitis, van a tener lo que es esta alteración concéntrica homogénea a través del vaso y con alteración del lumen. ¿Sí? Eso es lo más importante. Realce concéntrico del lumen es en vasculitis. Una disección, vemos que el lumen es extra excéntrica y vemos que el falso lumen es realmente de esta manera. Presenta también realce debido a que una disección, el hematoma intramural produce una inflamación importante en la pared. En moya moya es difícil porque moya moya puede presentarse como un realce concéntrico, pero también puede ser normal ya cuando está la arteria totalmente estenosada. Realmente lo que se ve es un remanente. Entonces es bastante difícil, dependiendo de la etapa, ya sea proliferativa o no, de la moya moya, en donde vemos un realce de la pared. Y la teromatosis viene en 3 sabores. Realmente lo que más conocemos basado en imágenes del lumen es esa placa excéntrica con realce y alteraciones del lumen de un lado, ¿sí? También podemos ver que hay realce a nivel de la placa. Está la que le mostré donde hay remodelación negativa de la pared vascular y donde básicamente el lumen es completamente normal. Y este es un caso muy importante porque creemos que en muchos de nuestros casos, donde todavía pacientes jóvenes de 40 años empiezan a tener placas de esta manera. Por lo tanto, imagen de pared vascular puede ser un biomarcador en pacientes aún sin alteraciones del lumen y podemos empezar tratamiento de una manera más temprana en estos pacientes. Van a haber varios estudios con este respecto en el futuro. Y el otro es casos en los cuales hay alteraciones del lumen sin realmente realce ninguno. Con esto quiero darles las gracias por su atención y darle gracias a nuestra facultad, particularmente a la doctora Schaefer, por proveer mucha la tecnología para estos estudios. Y quiero resaltar la labor de un colombiano, Daniel Montes, un médico cartagenero, egresado de los Andes, quien ha sido realmente importante para todos los estudios, supervisando cada uno de nuestros casos. Mil y mil gracias. Hasta luego.